señores, pues aquí les doy la bienvenida. Pues estamos con Francisco Javier López Parra, Sí, señor. Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, especialidad. Urgenciólogo. Urgenciólogo. Y tomamos la decisión de invitarlo porque pues ya como todos he sabido que la tridemia, la cuatrodemia, ya no sabemos ni por dónde nos está yendo con el problema respiratorio. ¿Qué nos puedes platicar de esta tridemia que nos está sofocando ahorita a muchos niños? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Les saludo y a su auditorio. Pues la situación de las enfermedades respiratorias, como bien se sabe, invierno es el caldo especial para ellos y ya cuando se juntan lo que es varios gérmenes, y ya podemos hablar de sindemia, tridemia, como bien lo mencionó, lo que sucede en Estados Unidos, que se conjunta el virus sincitial respiratorio más influenza y más COVID. Entonces estamos hablando de 3 enfermedades diferentes con mucha similitud, pero con un tratamiento diferente y con un germen diferente, más sin embargo las medidas de protección muy similares y tratamientos muy similares, claro, ¿no? ¿Puede llegar un niño a insuficiencia respiratoria? Claro, sí, los niños son... Que eso es lo delicado, ¿no? Los niños son, todos los menores de 5 años y mayores de 60 años están en población vulnerable, dentro de las edades vulnerables para ser afectados por algún virus respiratorio. Y hay pacientes con pruebas rápidas para influenza, COVID, positivas, y los dos en un mismo cuadro, ¿no? Fíjate, Miguel, que cuando tuve la oportunidad de conocer al doctor Francisco Javier López Parra, lo primero que me llevó a la mente fue preguntarle cómo habían sido esos meses, esos días, esas primeras etapas que tuvimos donde en verdad nadie tenía conocimiento de lo que nos iba a venir, ¿no? Entonces, doctor, preguntarte y que nos pueda regresar al tema posteriormente, porque esto es un tema de hoy, pero esto es una secuencia de más de 2 años, donde en un principio tú como director de una clínica y tan importante como es la Clínica 30 del IMSS, ¿cómo se empezó a arropar este tema? ¿Qué hiciste con tus médicos? ¿Cómo viste a la gente? ¿Qué reacciones ves? Bueno, pues primero que nada, Sergio, lo miraba muy lejos, ¿no? En la provincia china hubo un caso de neumonías atípicas donde fueron aumentando los números y a lo mejor todos pensamos que no iba a llegar, ¿no? Y al cabo de marzo ya teníamos nuestro primer caso acá en Mexicali. Obviamente el Instituto Mexicano de Seguro Social, con toda su normatividad y todas sus personas expertas, elaboraron planes para poder atacar y poder sobrevivir a este embate de esta pandemia. De tal manera que primero se empezó con capacitaciones, algoritmos de actuación y planes de reconversión hospitalaria. Le puedo decir que por experiencia aquí en la Clínica 30, pues se fue manejando el hospital como ajedrez, donde se fue organizando primero una pequeña área de 8 camas, la cual a los 15 días ya era insuficiente. Pudimos reconvertir otra área, y luego otra área, y luego otra área, de tal manera que llegó el hospital a estar convertido a un 90% para COVID, con el reto de que las enfermedades no se detienen, ¿eh? Sí, sigue el cáncer. Sigue el cáncer, siguen las urgencias, siguen las cirugías, y en ese aspecto se tomó la decisión de no suspender aquellos servicios prioritarios. Nunca se suspendió la consulta de cáncer, nunca se suspendió la consulta de hematología, nunca se suspendieron los servicios de nefrología, siempre hubo quirófanos disponibles, y para eso, gracias a la preparación y a los alineamientos institucionales, ¿no?, que nos permitieron siempre no colapsar. Si bien todos, y me sumo a ese número, todos temimos, ¿no?, porque era una enfermedad nueva, una enfermedad
que el tratamiento fue muy variado, llegábamos a poner medicamentos que in vitro funcionaban, pero era lo que los lineamientos nos daban, ¿no? Y nos apegamos. Y otro dato muy importante, y eso se los digo a título personal, era el temor del personal de salud, donde yo, si bien en un hospital soy director, pero en otro hospital era operativo y había que entrar al área COVID. Y constantemente aquí en el hospital, la clínica 30, pues teníamos que entrar como directivos a supervisar las áreas y el ambiente era tenso, el ambiente era de temor. Miraba las caras de mis compañeros y preocupados realmente porque pues trabajabas, mirabas a la gente llegaba y dices, bueno, la mayoría son asintomáticos, pero cuando tienes 1 millón de enfermos, pues tienes 10,000 sintomáticos y de esos 10,000 van a ocupar hospitalización y así se fue el número y los números no fallan, ¿no? Entonces el hospital recibió gente en enormes cantidades que fue necesario poner áreas especiales de atención para pacientes con enfermedades respiratorias y el instituto tuvo la capacidad de esas áreas llevarlas a primer nivel, que son las unidades de medicina familiar, donde también puso módulos respiratorios. Se hizo un plan de expandir el hospital hacia las unidades de medicina familiares. Luego se hizo los módulos de atención respiratorios, los macromars, donde eran 8 consultorios puro respiratorio. Y obviamente eso nos ayudó a salir un poquito avante de esto. Médico, y ahorita ya tienen la experiencia y estamos pasando por esta tridemia que está afectando a niños y adultos. ¿Tenemos ya respiradores? ¿Estamos suficientemente preparados para un detonante? Sí. Afortunadamente, todo este tipo de enfermedades trajo recursos. Tenemos ventiladores suficientes, tenemos torres de alto flujo suficientes, tenemos un área destinada para estos pacientes, aún en el hospital, con la posibilidad de expandirnos a un módulo de expansión que se encuentra por la calle Anáhuac, que son 38 camas exclusivamente para COVID. Estamos preparados, ¿no? Aquí lo complejo es que el paciente que tiene gripa, que tiene un cuadro respiratorio, pues ahorita acuden rápidamente a buscar atención con el temor de que sea COVID, ¿no? Esos buenos hábitos lo dejó esta pandemia y esperemos que las medidas de protección, el lavado de manos, el uso de gel, el uso de cubrebocas, continuar con eso. Sucedió algo muy extraño que en estos años de pico de pandemia pareciera que la influenza desapareció. No hubo casos de influenza y pues no es que no haya habido, sino que las medidas de protección hicieron su trabajo. También disminuyeron las enfermedades diarreicas y todo era por lavado de manos, el uso de cubrebocas y el poco contacto. Y eso ayudó a paliar otras enfermedades, pero ahorita como ya estamos más relajados, pues ya estamos teniendo influenza, estamos teniendo virus sincitial respiratorio, seguimos con los casos COVID, que afortunadamente la mayoría son asintomáticos, pero sí, ¿no? No quiere decir que sean exclusivamente COVID, nos pasa. Vamos a ver este par de videos, doctor, que se extrajeron de las televisoras estadounidenses y una nacional, para que donde hablan un poquito de la problemática que se está viviendo. En lo que algunos están llamando ya tripledemia. Los hospitales estadounidenses están viendo un aumento en los casos de virus respiratorio sincitial o virus del resfriado común. Se trata de la causa predominante de infección respiratoria aguda baja en niños pequeños. Por lo general, causa síntomas leves parecidos al resfriado, pero en ocasiones puede provocar infecciones pulmonares graves, principalmente en los más pequeños, pero también en adultos mayores. A solo 2 semanas del inicio de las celebraciones de fin de año, los expertos en salud se encuentran alarmados por el incremento simultáneo en el país de casos de 3 enfermedades respiratorias. Estamos hablando del virus de influenza, del virus sincicial respiratorio y también de las nuevas variantes de COVID-19. Este viernes se registraron a nivel nacional más de 3.600 casos de COVID-19 y 67 muertes.